En este vídeo vamos a hablar del tiro horizontal, de ejercicios de tiro horizontal. El tiro horizontal es un tipo de composición de movimientos muy específico en el cual a lo largo del eje X el movimiento es un movimiento uniforme, la velocidad inicial solo tiene componente X, entonces, y tiene movimiento uniforme, y en el eje Y el cuerpo está inmediatamente sometido a la acción de la gravedad. Por tanto, en el eje Y la dirección es perpendicular a la Tierra y el sentido es de caída hacia abajo, recorrido del eje Y en sentido negativo y con un movimiento uniformemente acelerado. En este tipo de ejercicios nos van a preguntar por el alcance, fundamentalmente. Imaginemos un avión que está soltando un paquete, para que no sea un proyectil, ¿verdad? En estos tiempos bélicos. Tiene que soltar un paquete. Pues lo que nos van a preguntar es cuánto tiempo antes de que vaya a llegar allí tiene que soltar el paquete para que caiga en el punto exacto que quiere que caiga. Es decir, nos van a preguntar sobre todo por la distancia X, el alcance que va a tener ese tiro horizontal. En el tiro horizontal, como hemos dicho, hay dos movimientos, uno en el eje X, que es un movimiento uniforme, y otro en el eje Y, que es un movimiento uniformemente acelerado. Si nos fijamos en este avión que va a soltar una pelota, como decimos, para no ser belicistas en estos tiempos tan difíciles, el observador que está en tierra ve cómo esa pelota describe un movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque estará sometido a dos movimientos. En primer lugar, al movimiento del avión en el sentido del eje de las X e inmediatamente en el movimiento de caída libre. En cambio, para el pasajero, para el piloto del avión, el movimiento es un movimiento de caída libre y la pelota cae verticalmente. No es un bombardero, ¿verdad? Es un avión de pasajeros, pero no había otro. Si este avión va a soltar un paquete y está a una altura h cuando va a soltar el paquete, la magnitud fundamental que nos van a preguntar es el alcance, es decir, la distancia a la cual va a caer el paquete, o dicho de otro modo, cuándo va a tener que soltar el paquete para que incida en el punto que se quiere. Entonces, tenemos dos movimientos, como decimos. En el eje X el movimiento es uniforme. La velocidad inicial del paquete va a ser la del avión. Y como es uniforme, siempre va a ser la misma. En cambio, en el eje Y, la velocidad inicialmente es cero. Es la característica de este tipo de movimientos. La velocidad Y inicial en el eje Y es cero. Pero inmediatamente va a empezar a aumentar conforme va cayendo. Aquí es más pequeña, aquí es mayor y aquí es mayor. Por tanto, en el eje Y el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. No hay velocidad inicial, como decimos, en el eje Y, pero sí que hay una velocidad inicial en el eje X, que es la del propio avión. Las ecuaciones que tenemos que utilizar, pues en el eje X son las de movimiento uniforme, espacio igual a velocidad por tiempo, siendo la velocidad inicial la velocidad siempre en el eje X, y en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado sin velocidad inicial. Y su cero será la altura inicial desde la cual se deja caer el cuerpo. La velocidad Y va aumentando porque con el tiempo es un movimiento uniformemente acelerado y conforme aumenta el tiempo aumenta la velocidad. Este tiempo que tarda la pelota, el proyectil, lo que sea, en moverse una distancia X es el mismo, y esto es lo que hay que entender muy bien, que va a estar cayendo. El tiempo de avance, entonces, va a ser igual que el tiempo de caída. En cuanto a la velocidad, cuando incide en el suelo, también nos la pueden preguntar, va a ser una velocidad vectorial con posición de la velocidad x en el eje x, velocidad x por y, que será v sub 0, más la velocidad y por j. Cuando llegue al suelo,
la altura será 0. Y en ese momento podremos despejar y sub 0 y relacionar el tiempo con la altura desde la cual ha sido lanzada, que es el espacio inicial. Ese tiempo, puesto que 9,8 entre 2 es 4,9, será la raíz cuadrada de la altura desde la que fue lanzada partido por 4,9. Si queremos calcular el alcance, que nos lo van a pedir, será, como vemos aquí, velocidad por tiempo. Velocidad v sub 0. Tiempo, el tiempo de caída. Tiempo de avance igual a tiempo de caída. Con este valor, con esta fórmula, obtendremos el alcance. Pero no vamos a aprendernos ninguna fórmula especial, porque en los libros viene una fórmula especial para el alcance, otra para... No, simplemente vamos a usar las ecuaciones que sabemos del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a hacer 4 ejercicios y empezamos con este primero, horizontalmente, un proyectil con una velocidad de 30 metros por segundo. Tenemos aquí representado lo que nos dice el ejercicio. Se dispara, por el medio que sea, horizontalmente un proyectil con una velocidad de 30 metros por segundo. Este movimiento en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. Y a partir de este momento va a empezar a caer con una velocidad cada vez mayor, porque va a empezar a caer con un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, en el eje X, la fórmula que utilizaremos será espacio igual a velocidad inicial por el tiempo. La velocidad X siempre va a ser v sub 0. Y en el eje Y, la fórmula que utilizaremos será y igual a y sub 0, espacio inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tiempo y este tiempo son el mismo. Tiempo de avance igual a tiempo de caída. Bien, pues vamos a empezar. Tiempo que tarda en llegar el proyectil al suelo. Cuando el proyectil llega al suelo, la y vale 0. Repito, en el suelo, la y vale 0. Por tanto, sería 0 igual a y sub 0 más un medio por menos 9,8 y por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que esta y sub 0 son 200 metros y que 9,8 es negativo, pues tendríamos esta expresión. Y el tiempo que tarda en llegar el proyectil al suelo es más menos la raíz cuadrada, vamos a coger el valor positivo, 200 partido por 4,9. Esto nos da un tiempo de 6,4 segundos. 6,4 segundos. La segunda cuestión que nos preguntan es el alcance. El alcance es la distancia recorrida en el eje X. Por tanto, el alcance será, como hemos puesto aquí, la velocidad por el tiempo. La velocidad en el eje X, que es 30. Movimiento uniforme, velocidad por tiempo. Y el tiempo de avance es igual que el tiempo de caída, 6,4. Por tanto, el valor serían 192 metros. En el tercer apartado nos preguntan por la altura a la que se encuentra al cabo de 4 segundos y su velocidad. Las fórmulas, como hemos visto, no son fórmulas especiales, sino las de movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Estas son las dos cuestiones que tenemos que tener claro. Que en el eje X es uniforme y en el eje Y es uniformemente acelerado. Y sin preocupación, poco a poco irán aflorando las fórmulas y las soluciones. Altura a la que se encuentra. Entonces, la altura a la que se encuentra serán espacio inicial, 200, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta altura es 121,6.
0,6. Y velocidad. La velocidad va a tener una componente x y una componente y. ¿Cómo es esto? Si hemos dicho que no había componente y, no había velocidad inicial, pero sí hay una velocidad y, lógicamente, que cada vez va siendo mayor. Mientras que la velocidad x siempre vale lo mismo, vale 30. A los 4 segundos, a los 5 segundos, a los 6 segundos, a los 6,4 segundos como hemos visto antes. Siempre la misma. En este caso, la velocidad sería menos 39,2 metros por segundo. Por tanto, la velocidad es una composición, tiene una componente x y una componente y. Esta sería la velocidad en términos vectoriales. Y la velocidad absoluta, digamos, bueno, pues vamos a ponerlo en otro color, por destacarlo. Para sacar la velocidad sería en módulo la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 39,2 al cuadrado. Por tanto, esta velocidad en módulo sería 49,36 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a los siguientes. La bola rueda horizontalmente, según está aquí dibujado, con una velocidad constante de 5 metros por segundo. Se trata entonces de un movimiento horizontal, porque en el eje X tenemos un movimiento uniforme, mientras que a lo largo del eje Y el movimiento es uniformemente acelerado. Ya lo hemos puesto antes. En el eje X ponemos nuestras ecuaciones. Tendremos que x es igual a la velocidad inicial por el tiempo, porque la velocidad inicial tiene componente x. Y en el eje y, pues tendremos que la altura será y sub 0, no hay velocidad inicial, por tanto, más un medio de g por t al cuadrado. Es decir, h más un medio de g por t al cuadrado. Lo primero que sabemos es que la x vale 2. Entonces, la x vale 2. Y esta x sería la velocidad por el tiempo. Luego el tiempo de avance serán 2/5, es decir, 0,4 segundos. Tiempo de avance. Y decimos que la clave de este tipo de movimientos es que el tiempo de avance es el mismo que el tiempo de caída. Esta es la clave. Esto junto con saber los dos tipos de movimientos que hay. Y con esto, y tranquilidad, nos va a ir saliendo todo. Entonces, cuando caiga al suelo, la y vale 0. Entonces, cuando cojamos esta fórmula, diremos que y sub 0, que la y que vale 0 será igual a h más un medio de 9,8, que es negativo, por el tiempo al cuadrado. Por tanto, la altura de la mesa será igual a 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? El que hemos dicho. Tiempo de avance igual a tiempo de caída. 0,4 al cuadrado. Esto nos da un valor de 0,784 metros. Y esta es la respuesta. Si queremos tener una perspectiva un poco más realista, pues medido en centímetros sería 78,4. Pero vamos, siempre en unidades del sistema internacional. ¿Vale? Vamos a por otro. Tercer ejercicio, pues muy similar.
estos de tiro horizontal son bastante sencillos. Vamos a poner en cuarto lugar uno un poco más complicado, pero este sigue siendo igual de sencillo, aunque pide otras cosas. Un bombardero, vuela horizontalmente a una altura de 1,2 kilómetros. Bien. Eje X. En el eje X es un movimiento uniforme, rectilíneo y uniforme. Y en el eje Y tendríamos una altura inicial, no hay velocidad inicial en el eje Y, por tanto, más un medio de g por t al cuadrado. Sería un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Estos 360 km por hora vamos a ponerlo en metros por segundo, dividiendo, como sabemos, por 3,6. Y empezamos con el apartado A. ¿Cuánto tiempo antes de que el avión esté sobre su objetivo deberá soltarse la bomba? Es decir, tiempo de avance, que será igual que el tiempo de caída. Bien, pues vamos a, como tiene que llegar al suelo, vamos a calcularlo considerando que la Y sería 0, porque sería en el suelo, en este punto. La Y vale 0. La Y sub 0 son 1200 metros, 1,2 kilómetros. Y la G negativa. Tenemos directamente la posibilidad de obtener el tiempo. El tiempo entonces sería la raíz cuadrada de 1200 partido por 4,9. Insisto, esto viene como una fórmula en el libro, pero no hay por qué aprenderlo con ninguna fórmula. Se obtiene sobre la marcha de esta manera. Este es el método de trabajo. El tiempo serían 15,65 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la bomba cuando llega a tierra? Bien, pues en este punto, como hemos dicho, la v sub x es siempre la misma. Pero la v sub y, que aquí vale 0, cada vez siendo más mayor, y aquí tendrá pues un valor determinado por g por t, la aceleración por el tiempo. Entonces, cuando llega a tierra, la velocidad I sería menos 9,8 por 15,65. Tiene un valor negativo, puesto que va hacia abajo, de 153,37. En este punto, entonces, si queremos obtener la velocidad total, será la composición vectorial de estos dos vectores. Ha salido regular, por la regla del paralelogramo. Entonces, la velocidad sería 100 velocidad x por el vector unitario y velocidad y, que es negativa, por el vector unitario j. Esta sería la expresión vectorial de la velocidad. Si queremos saber cuánto vale el módulo, pues sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que como va al cuadrado, pues da igual que lo pongamos positivo que negativo, nos va a dar positivo, ¿verdad? Y este valor sería 183,1 metros partido por segundo. En el apartado C, lo que nos piden es el alcance. Entonces, como el tiempo de avance es el tiempo de caída, y este tiempo de caída hemos sacado antes que valía 15,65 segundos, pues x será la velocidad inicial por este tiempo. La velocidad son 100 metros por segundo, el tiempo son 15,65, por tanto, la x serían 1565 metros. Este es un tipo de ejercicio que me gusta hacer con mis alumnos porque, bueno, parece un tiro horizontal, se parece en todo un tiro horizontal, porque es un tiro que forma una parábola,
Pero ahora la componente, la velocidad inicial tiene una componente también y. Como vemos, hay una componente v sub 0i y hay una componente v sub 0x. Nos dicen que cuál va a ser la trayectoria, que si va a caer en el suelo o va a incidir sobre la pared. Entonces, cuando nos dan la anchura de la calle, de 8 metros, es para indicarnos que si el alcance que nos sale es mayor de 8 metros, pues va a dar en la pared. Si es más pequeño de 8 metros, pues va a caer en la calle. Como digo, al caer por un tejado inclinado, ahora ya no es un tiro horizontal exactamente, sino que forma un ángulo, aunque se da un aire a los ejercicios de tiro horizontal. ¿Cómo hay que abordar este ejercicio? En primer lugar, el tejado forma 30 grados y la velocidad, por tanto, inicial, formará también 30 grados con horizontal, porque son ángulos opuestos. Entonces, esta v sub 0x sería 10 por el coseno de 30. Y la v sub 0i será v sub 0 por el seno de 30. Negativo, porque está hacia abajo. Vamos a calcularlas entonces para posteriores cálculos. V sub 0x, decimos, sería 10 por el coseno de 30. Como el coseno de 30 es 0,86, nos da un valor de 8,66 metros partido por segundo. Y la velocidad i será 10 por el seno de 30. El seno de 30 es un medio, por tanto serán 5 metros por segundo. En esencia, el ejercicio pues, es como un tiro horizontal, aparentemente porque hay hacia la derecha un movimiento uniforme en el eje X. La primera fórmula entonces sería la misma, x igual a v sub 0x por t, es decir, 8,66 por el tiempo. Mientras que en el eje Y hay un movimiento uniformemente acelerado. La diferencia con los ejercicios anteriores es que ahora la velocidad inicial tiene una componente también. Por tanto, I sería igual a I sub 0 más V sub 0 seno de alfa más un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, pues vamos al ejercicio. Vamos a ver qué nos preguntan. Considerando que la altura es de 6 metros, ¿choca o no choca? Para eso tenemos que ver que aquí en el suelo, cuando choque, la I va a ser 0. Por tanto, 0 sería igual a 6 menos 5 por t, v sub 0 vale menos 5, porque va hacia abajo, más un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Negativo también, puesto que vale 9,8, pero negativo. La expresión, entonces, cambiando signos para facilitar las cosas, sería 4,9t cuadrado más 5t menos 6 igual a 0. Y ahora tendríamos que calcular el tiempo como una ecuación de segundo grado. El valor de este tiempo es 0,71 segundos. Por tanto, la distancia a la que impactará será v sub 0x por el tiempo, es decir, 8,66 por 0,71.
Este valor es de 6,15 metros. 6,15 metros. Es lo que hay desde aquí hasta aquí. Por tanto, como la calle tiene 8 metros, ¿chocará con la pared de enfrente? No. Esa es la respuesta, pero claro, deducida cinemáticamente.